Listo. Del equipo de trabajo de la Soga de la Horca tiene el placer de presentar al doctor Alberto Pérez Poltz, quien es administrador de la propiedad, miembro del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, perito judicial y socio del despacho Abogados Gonzalo Díez y Asociados. A su vez, el doctor se encuentra casado y es padre de familia. Estudió administración de fincas y dirección inmobiliaria en la Universidad Antonio de Nebrija. A su vez, es gerente de Red de Familia y actual vicepresidente del CINSAT Acción Liberal. Un gusto el poder que su persona se encuentre con nosotros, doctor. El gusto es mío, Yohei, muchas gracias. Doctor, queríamos comenzar diciendo de qué presumía Sánchez con Iglesias, de reaccionar tan tarde y mal ante la crisis, de ser uno de los países de la Unión Europea con más infectados por COVID por millón de habitantes, de llenar la morgue de cadáveres y lo que es peor aún, de no proteger esa primera línea de defensa, llámese médicos, enfermeras, etc., etc. Bueno, pues la gestión en España, ha sido ya denominada en muchos medios de comunicación como una de las peores gestiones sanitarias del mundo, bueno, pues en un país desarrollado como es España, llama la atención. Sí es cierto que ellos se han dedicado a hacer política en lugar de gestionar. Un político, en mi opinión, debe de gestionar los recursos de la administración pública para que en un caso como este, en un caso de pandemia, en un caso en el que nos encontramos gravemente dañados, no solo la salud, sino la economía, que es lo que viene después de la salud, en España pues hemos estado a la cola del mundo y seguimos estando a la cola del mundo en ese sentido. Por desgracia, las políticas que ellos han desarrollado no han sido políticas distintas a las de cualquier populista que lo único que quiere hacer es vender, bueno, pues vender eslóganes, vender bueno, su proyecto, que no llega a tal fin, porque es un proyecto acabado, como es el socialismo, y en Latinoamérica lo conocéis muy bien. Entonces, bueno, pues esta gente, todo el gobierno, la caverna socialista y comunista del gobierno de este país, nos ha llevado a tener estas cifras que tú comentabas, que son pues, de las peores cifras del mundo, tanto en la primera, la segunda, la tercera ola y bueno, las venideras que por desgracia nos seguirán desolando. La primera medida que debía hacer el gobierno cuando vio cómo estaba la situación allá por el mes de marzo del año pasado, 2020, era cerrar el aeropuerto Madrid-Barajas, que es uno de los aeropuertos internacionales más importantes del mundo y por donde entra el 80-90% de las personas que entran a España, en muchos casos procedentes de países donde la pandemia estaba ya latente en la sociedad y ya tenían miles de muertos, pero ellos no cerraron. Ellos cerraron cuando ya no había otra cosa que hacer. Y eso está ocurriendo ahora, por ejemplo, si me permite, Yohei, al respecto de la cepa que llaman o la mutación que tienen en la India. Todavía no han cerrado el aeropuerto para los vuelos procedentes de la India y ni siquiera son capaces de llevar un control de las personas que están viniendo a hacer cualquier tipo de cuarentena. La que manden las autoridades sanitarias, que son los profesionales en este aspecto y son las que deberían de hacer. Lo que ocurre es que ellos se han dedicado a hacer política o a vender política, que es, pues como te comentaba antes, es prácticamente a lo que se dedica cualquier socialista, cualquier comunista, cualquier populista. En este caso, ellos han vendido que van a ayudar a unos, que van a ayudar a otros, pero solo son anuncios, solo son eslóganes. Realmente no hacen gestión, que es lo que deberían hacer. Y por eso España se encuentra como está. Y por desgracia, pues ahora nos enfrentamos a algo muy grave, que no solo es todas las muertes, 100.000 muertos en España, sino
lo que viene ahora después. En España existe la figura jurídica del ERTE, que existe, que se llama así, cuando el Estado deja de, o sea, cuando la empresa deja de pagarte y pasa a pagarte el Estado para que posteriormente te vuelva a contratar la empresa o te vuelva a dar de alta, digamos, la empresa a la seguridad social. Esto se está acabando ya porque no hay dinero para pagarlo. Entonces, millones de personas, cientos de miles de personas en España se van a quedar sin recursos económicos porque esto se está acabando. Y como estos señores lo único que hacen es prohibir, cerrar, dejar, impedir la comercialización de cualquier tipo de bienes y servicios, como está ocurriendo en parte de España, salvo en la región de Madrid, donde orgullosamente vivo, pues por desgracia ahora viene la segunda parte de esta pandemia, que es la cuestión económica, donde un país desarrollado como es España, de las principales potencias económicas de Europa, nos veremos abocados pues, a la pobreza, a la miseria que este país no está acostumbrado. Sobre todo hay que recordarles a estos aprendices de gobernantes que gobernar con radicalismo, polarizar a la sociedad, puede quizás enfervorizar a su hinchada, pero destruye lo que es un Estado de Derecho. Entonces, hay que hacer en lo posible que el paraíso de uno no sea el infierno de otros. Hay que hacer posible ello con miras de un diálogo, con miras de una convivencia loable, porque a valga verdades y con todas sus letras, las dictaduras, como se le puede llamar a esta gestión de Sánchez Iglesias, que hasta hace poco les ha precedido, al querer controlarlo todo, sucumbe ante la realidad. Las democracias, las sociedades abiertas y libres también tienen problemas, cómo no, hay que decirlo, pero al permitir verdaderamente ese flujo de información, pero por sobre todo de crítica, no solamente favorece para unas soluciones loables, sino que es el único camino para un verdadero progreso, tanto moral como científico, pero por sobre todo social. Sí, así es. Ellos en España se han dedicado a, a intentar destruir el Estado de Derecho español. Ellos han querido reformar el Poder Judicial para poder manejarlo desde el gobierno a imagen y semejanza de los grandes dictadores latinoamericanos, como han hecho, ¿verdad?, años anteriores. Y bueno, pues el 40-50% de los jueces españoles firmaron un manuscrito donde le pedían a Europa que interviniese esta decisión de Sánchez e Iglesias para poder tomar, que ellos querían tomar el control del Poder Judicial. La verdad es que forma parte del manual del dictador, del manual del socialista, manejar el Estado de Derecho a su gusto y prohibir e impedir cualquier tipo de libertades del resto de los ciudadanos que piensan distinto a ellos. Y si piensas distinto a ellos, yo intentaré inculcarte mi forma de pensar, el socialismo, la forma de pensar de esta gente, para que ellos, a través de la democracia, que es como ellos llegan al poder, ¿verdad?, utilicen la violencia coercitiva contra el ciudadano, restringiendo libertades a través de impuestos. Ahora hablan de hacer un peaje, de poner un peaje a todas las carreteras en España. Los españoles hemos pagado con nuestros impuestos las carreteras, el asfaltado, el mantenimiento, lo seguimos pagando con nuestros impuestos como parte del servicio público que el Estado te da a cambio de esos impuestos y resulta que nos quieren hacer pagar cada vez que pasemos por estas carreteras. Un disparate propio de países que todavía no han conocido la verdadera libertad, ¿no? En España, por suerte, desde hace 40 años tenemos un régimen aproximadamente liberal, aproximadamente digo porque evidentemente no es 100% liberal, pero sí es cierto que somos una de las naciones o de los países con más
con más libertades del mundo, una de las 20 democracias liberales del mundo. Y es importante mantener. El problema es que con las ideas de esta gente, con las ideas de estos gobernantes, si el pueblo no les echa antes, que por desgracia no parece que que estén por la labor, llegaremos a convertirnos pues, en un país sin libertad. Y al final eso es lo que quiere el gobernante socialista. Lo que quiere el gobernante socialista es manejar al pueblo con la cartilla de racionamiento para que el pueblo coma gracias al Estado. El pueblo te roba tu dinero a través de impuestos de manera coercitiva y después te da un pan para que tú digas gracias a ese Estado y le estés agradecido al gobierno por darte el pan, cuando te ha robado el importe de poder comprar miles de panes. Sí, sobre todo hay que tomar en cuenta que la causa inevitable de la corrupción es esa conducta deshonesta del gobernante. Y esto sucede porque el individuo decide realizar la acción corrupta. Y vemos que tanto Iglesias como Sánchez no solamente han decidido realizar uno o un acto de corrupción, sino varios. Y lo que es peor aún, han planeado evadir las normas y los mecanismos de control. Muy grave, muy grave. Por eso tenemos la suerte, de momento, los españoles, de formar parte de Europa. Y Europa tiene a esos hombres de negro, a esos men in black, que de momento controlan que estos señores no puedan salirse de determinadas cuestiones jurídicas que a España le competen por ser parte de la Unión Europea. Los amigos sudamericanos me decían eh, que Venezuela no era Cuba, Venezuela se convirtió en Cuba, y que España no es Venezuela. Bueno, pues prácticamente podría convertirse en Venezuela, de no ser por la cuestión monetaria, ya que el Estado no es soberano para la cuestión monetaria en Europa. Dependemos en este caso de la Unión Económica Europea, por lo tanto es lo único que nos diferencia. Pero al respecto del resto de libertades que los ciudadanos en España podemos disfrutar a día de hoy, este gobierno prácticamente quiere limitarnos y la mejor forma de limitar las libertades es robándonos a través de impuestos, dado que empobrece al pueblo y genera miseria, como a lo largo de la historia todas las políticas socialistas y comunistas han generado allá donde se han llevado a cabo. No existe un país en todo el mundo donde hayan funcionado las políticas de estos señores. Los propios miembros de Podemos eran asesores del gobierno de Maduro. Es decir, parte de las políticas que Maduro ha llevado a cabo en Venezuela para generar la pobreza que tiene ese país, las ha llevado a cabo gracias al asesoramiento de los líderes del partido Podemos, que está en el gobierno de España en coalición con el Partido Socialista Español. Sí, y pareciera que algunos han olvidado que la corrupción en el interior de la administración pública no solamente genera un derroche de recursos, sino más que todo es ineficiencia en el cumplimiento de metas. Entonces, así también como la ineficiencia tremenda en la prestación de servicios, porque hay que decirlo, aquellos que han conocido la corrupción son tocados por esa ambición que les impulsa, por un lado, engañar, estafar de manera tan impropia y sobre todo sin ningún tipo de escrúpulo. Así es. Yo recuerdo cuando nació Podemos en España, la corrupción del partido que gobernaba, que era el Partido Popular, y pues ellos hablaban de los políticos del Partido Popular como casta. Les llamaban casta porque vivían bueno, pues podían vivir en grandes viviendas, tenían buenos vehículos y en algún caso, pues ha habido casos de corrupción que han sido juzgados y están pagando con la cárcel aquellos que han cometido estos. Bueno, pues hoy en día Podemos es un partido imputado judicialmente por una cuestión de financiación, de mala financiación
o de irregularidades en la financiación en su partido. Por lo tanto, al final, ellos llegaron al gobierno o ellos llegaron al poder en este país criticando algo que ellos están haciendo, porque además no es uno ni dos, son varios casos, hay al menos 4 o 5. En uno de ellos está imputado también el señor Monedero, que fue uno de los fundadores de Podemos, muy conocido en Venezuela por el régimen dictatorial. Y bueno, este señor también está imputado. Entonces, al final, históricamente, donde ha habido socialismo, ha habido corrupción, donde el socialismo ha robado a los ciudadanos a través de impuestos, los gobernantes socialistas son los que se han enriquecido. Y eso es lo que estamos viendo con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias era de un barrio muy humilde, de uno de los barrios con la renta per cápita más baja de la ciudad de Madrid, de la capital de España, que es el barrio de Vallecas, y de repente pasó a vivir a una ciudad con las rentas más altas de la Comunidad de Madrid, que se llama Galapagar, en una mansión de 800 o 1000 metros cuadrados, donde pues tiene servidumbre, tiene su piscina, tiene, bueno, los lujos que él criticaba cuando él no estaba en el... Pues este es el vivo ejemplo de lo que hace el dictadorzuelo, la persona que vende el socialismo como forma de gobierno, que realmente lo que hace es enriquecerse él. Y no recuerdo mal, ha multiplicado por 7 su patrimonio desde que está en política. Un profesor de universidad que, bueno, pues tampoco contaba con un salario malo, porque en España, bueno, pues no tienen malos salarios los profesores de universidad por norma general, y este señor no lo tenía. Y de repente multiplicarlo por 7 en apenas 4 años de política, estamos hablando de algo muy feo, ¿verdad? Algo que huele, algo que no canta bien. Y por eso los ciudadanos al final pues les están quitando, por suerte, se están despejando de la venda que le pusieron estos señores populistas en los ojos y les está quitando, está quitando votos. De hecho, por si no lo sabéis, hace tan solo 2 días ha habido unas elecciones regionales donde Pablo Iglesias se ha presentado a ellas en la Comunidad de Madrid, la comunidad donde está la capital de España, y Pablo Iglesias ha salido escaldado, que ha tenido que dimitir de la política, algo que nos alegra mucho a los demócratas, algo que nos alegra mucho a los liberales y algo que yo sé, me consta que toda Latinoamérica aplaude. Sí. Hay unas amistades en Madrid que nos comentaban que allá en España está sonando entre todas las canciones Libre de Nino Bravo, para no solamente celebrar que España empieza a convertirse en la tumba del comunismo, sino lo que es mejor, en un emblema. Así es. Bueno, aquí ha ocurrido algo que en pocas ocasiones ha ocurrido en esta comunidad, en esta región de España, y es que la Comunidad de Madrid, pues la líder del Partido Popular en Madrid llevó a un lema de campaña que era socialismo o libertad. Ese lema de campaña le ha llegado, bueno, y la gestión de su pandemia ha dado que ha sido la única representante política que no ha restringido, que no ha prohibido libertad comercial, que no ha prohibido, que no ha cerrado los bares. Bueno, pues le voy a contar, por ejemplo, hace un mes apenas estuve en la región de Valencia, al este de España, y a las 6 de la tarde todos los bares estaban cerrados, los bares, los comercios, absolutamente todo. Bueno, pues aquí en España son las 11 de la noche, las 11:30 aproximadamente, y yo vengo de cenar en un restaurante aquí en mi municipio, Fuenlabrada, donde he estado en el restaurante cenando hasta las 11 menos cuarto de la noche sin ningún problema. Es cierto que hay un toque de queda donde tienen que cerrar la hostelería y los comercios antes de las 11, pero no los ha cerrado. Es decir, no han tenido que despedir, no han tenido que cerrar sus comercios, por lo tanto, la Comunidad de Madrid ha seguido abierta, ha seguido flexibilizando horarios, y los comerciantes han seguido
pudiendo hacer bueno, pues, la libertad comercial que tanto añoramos mucho los empresarios. Bien, respecto al mensaje de libertad, bueno, pues Isabel Díaz Ayuso ha conseguido ganar en 176 de los 179 municipios, es decir, prácticamente ha arrasado. Tan solo en 3 de los 179 municipios de esta región ha ganado la izquierda. Y eso quiere decir que los ciudadanos, tanto de derechas como de izquierdas, en este caso, pues han reconocido ese mensaje, han reconocido que el socialismo no les está haciendo nada bien y que ellos quieren libertad. No solo libertad para poder consumir, no solo libertad para poder comerciar, sino libertad para poder bueno, pues circular por la calle libremente de un pueblo a otro, vecinos, etcétera. Algo que en el resto de España, por desgracia, no se está pudiendo hacer. Eso realmente pues, está calando en el resto de la sociedad y yo espero que más pronto que tarde el resto de España se dé cuenta y bueno, pues abramos a la libertad y dejemos de convertirnos en el país que Sánchez e Iglesias nos están haciendo convertir, que era un país de socialismo. ¿Por qué nosotros decimos que Iglesias, tanto Sánchez, eran un peligro para la libertad, pero por sobre todo para la prosperidad que merece España? ¿Y por qué con su marcha muchos consideramos que es la mejor noticia desde el fin de la ETA? Y cómo esta caída de extrema izquierda no solamente es el mejor mensaje para Sudamérica o Iberoamérica, sino un golpe duro porque, como usted bien lo comenta, los españoles por fin se cansaron. Y ahí viene también lo grave, que es esa investigación de transferencia de fondos a esa izquierda española que se le hizo a Venezuela a través del correísmo de Ecuador. Sí, así es. El mensaje que yo le mandaría a toda Latinoamérica, que le mandaría a Alberto Pérez en este caso, pero que el resto de españoles se lo podríamos mandar perfectamente. Podemos poner el ejemplo de Argentina. Argentina era uno de los países más prósperos del mundo hasta que llegó un fascista, un socialista, que era el señor Perón, y entonces acabó con todo eso. Hoy en día Argentina es uno de los países con mayor fiscal para sus ciudadanos, uno de los países con mayor recorte de libertades en este caso, y es uno de los países que más miran hacia abajo en lugar de mirar hacia arriba. Por lo tanto, lo que yo creo que debería de progresar, las ideas que están progresando en la Comunidad de Madrid y espero que en España, en el resto de España también sigan progresando, sean las ideas de la libertad, las ideas liberales, porque allá donde se han llevado a cabo han funcionado. En contraposición, allá donde se ha llevado a cabo las ideas del socialismo, han traído pobreza, han traído miseria, han traído violencia, han traído muerte y han traído hambre. Por lo tanto, lo que yo les pediría a los ciudadanos latinoamericanos es que a la hora de tomar su papeleta para votar, que vieran realmente, que echaran una visual a aquellos países donde económicamente son más libres. Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile incluso, donde todavía gozan de un alto índice de libertad. Son los países más prósperos del mundo, son los países más ricos del mundo, son los países donde menos pobreza hay en el mundo. En cambio, aquellos países donde el estatismo campa a sus anchas, donde el socialismo y el comunismo gobiernan la sociedad, son los países más pobres, son los países donde los ciudadanos, los individuos, han podido tener libertades para que el gobierno maneje sus vidas, en todos los sentidos. Entonces, ese es el mensaje que, en mi opinión, Madrid le ha mandado a España y creo que España, y espero, y así lo espero, le mande a todas las comunidades hermanas latinoamericanas para el futuro. Olvídense del socialismo. El socialismo jamás en la historia de la humanidad ha traído progreso económico y social en ninguna sociedad. Hay algunos compañeros, algunos amigos en Alcalá de los Henares que nos comentaban, yo también celebro, pero colocaron un pero. Y ellos nos decían, si este mensaje de Iglesias
de este extremista de izquierda que ya se retira de la política, los tiene contentos, hay que recordar que esto de acá puede parecer una versión moderna de cuando Chávez se despide diciendo por ahora, porque vemos que, bueno, según lo que ellos nos comentaban, que Iglesias tiene rastros y tiene vertientes idénticas a Hugo Chávez y que por favor nadie se confíe, No, porque no. según ellos nos comentaban, va a regresar más pronto que tarde y lo que es peor aún, de una forma aún más creativa. Mira, en 2014, no recuerdo mal, Pablo Iglesias empezó a aparecer en todas las televisiones, tanto públicas como privadas de España. Tenía una verborrea, tenía una oratoria muy buena. Él hablaba sobre cosas que le importaban a los ciudadanos, sobre problemas para pagar la luz, sobre problemas alimenticios, sobre problemas de educación, de sanidad, de servicios públicos principalmente. Entonces, su mensaje caló en la sociedad. Es lo que va a volver a hacer ahora, a mí no me cabe duda. A mí me congratula que Pablo Iglesias no esté en un gobierno, que Pablo Iglesias haya dejado la política, pero Pablo Iglesias se va a dedicar a lo que hizo en 2014, y es pasar por todas las cadenas de televisión, por todos los platos de televisión, para seguir vendiendo su proyecto de socialismo para España. La esperanza que yo tengo es que los españoles no compremos ese proyecto de socialismo, porque si lo volvemos a comprar, nos volverá a pasar lo mismo que nos ha estado pasando hasta el momento. Entonces, a mí no me cabe duda que Pablo Iglesias va a volver a intentarlo. De hecho, es una persona bastante joven, tiene 44, 45 años, por lo tanto, tiene mucha vida a lo largo de su carrera para poder volver a la política, y no me cabe duda que va a volver. Él se va a rearmar, y entre que en el tiempo que tarde en rearmarse, evidentemente pues, no va a dejar de aparecer en las cadenas de televisión, tanto públicas como privadas, porque en España se lo compran todo, para seguir hablando con ese discurso populista para intentar vender a los españoles que la libertad es mala y que el socialismo es bueno, cuando realmente, como te comentaba antes, no hay ninguna evidencia real de que el socialismo haya funcionado, aunque ellos dicen que no ha funcionado porque no se ha llevado a cabo correctamente, ¿verdad? Las ideas de Marx, que por cierto este año se cumplían 203 años de su nacimiento, esta semana, perdón, no ha funcionado jamás, pero no ha funcionado por una cuestión lógica, porque cuando tú sometes a un pueblo para que un determinado número de privilegiados, en este caso el gobierno de turno socialista, pueda vivir mejor, el pueblo tarde o temprano se va a rebelar contra ti y va a pedir libertad. Y esto está pasando. Ha pasado en la Comunidad de Madrid antes de ayer, hace 2 días, y espero que pase en España y en toda Latinoamérica, que falta. Y, por ejemplo, ¿cómo lo ha tomado la Moncloa? Porque nosotros nos hemos percatado que hay un afán de inocular ante la opinión pública que esto no es ningún retroceso y menos aún una pérdida, sino que es una forma menos generosa con los detractores de Vox y un poco un matiz de no servilismo, sino una causa que simplemente se entró en el abanico de la problemática y bueno, que se dio, pero hay que seguir. Bueno, al final Pedro Sánchez, su equipo de comunicación, es un gran equipo de comunicación, y digo gran equipo porque al final siguen vendiendo eslóganes que no llegan a ningún sitio, y sigue siendo la primera fuerza en intención de voto a nivel nacional. Ellos van a dibujar el mensaje que quieran trasladar a los ciudadanos independientemente de lo que ocurra realmente. Al final esto en política no solo lo hace Sánchez, lo hacen prácticamente todos los políticos. Estamos muy acostumbrados a que cosas cuando después hacen otras. Yo creo particularmente que a Pedro Sánchez le viene bien que Pablo Iglesias no esté en su gobierno, porque él va a seguir su senda para seguir creciendo a través del Partido Socialista, que es su partido, e intentar recuperar todos los votos del partido Podemos. Entonces, de esa forma yo creo que su estrategia electoral
le viene bien, o él cree que le viene bien. Evidentemente ellos van a... ahora están en otra cosa, y es que, como tú mencionabas, al partido político Vox, que es un partido conservador de reciente creación, aunque viene heredado de dirigentes del Partido Popular, pues ellos intentan meter el miedo en la sociedad porque vienen los fascistas, hablan de vienen los fachas, vienen los fascistas, cuando realmente los fascistas son aquellos que quieren limitar nuestra libertad. El partido Vox es un partido conservador, es un partido, bueno, pues, que tiene un programa económico posiblemente el más liberal que hay en el Congreso español, y lo que es cierto que yo no comulgo con muchas de sus partidas o con muchas de sus propuestas por el ámbito más conservador que tienen. Pero, bueno, pues es un partido de derechas, no es un partido de extrema derecha, como ellos hablan, aunque es cierto que han encontrado personas de antiguos dirigentes de la extrema derecha dentro de ese partido. Al final, cuando un partido se crea nuevo, cuando un partido tiene mucho impulso, como ha tenido Vox en los últimos años en España, entra gente que no tiene por qué comulgar con todas las ideas del partido. Y eso al final pues les ha hecho daño a ellos, y la izquierda quiere que cale en la sociedad ese mensaje de que vienen los fascistas, cuidado que vienen los fascistas. Oiga, los fascistas son ustedes. Los fascistas son ustedes, que están coartando las libertades de los españoles ahora porque tienen el pretexto de la pandemia. Pero antes de la pandemia ya estaban coartando las libertades de los españoles de la manera más fácil de coartarla, que a través de las subidas de impuestos y restringiendo que el ciudadano tenga el dinero en su bolsillo, que es donde debe de estar, para que pueda elegir cómo ahorrarlo, invertirlo o gastarlo en lo que considere. ¿Cómo los liberales y los libertarios en España ven estos tiempos de populistas en nuestra región? Gobiernos de extrema izquierda, como López Obrador, como usted ya lo mencionó, Alberto Fernández, o lo que es mejor aún, Cristina Fernández de Kirchner, donde estos desprecian la división de poderes, la neutralidad del Estado, la libertad de expresión. Yo creo que desde este medio vamos a denunciar siempre a quienes intentan subvertir los fundamentos de la democracia. Mire, en Latinoamérica, por desgracia, muchos países que han abrazado el socialismo y sus gentes han sometido al pueblo y lo siguen sometiendo a día de hoy, en este año 2021, ellos han llegado al poder de la misma manera que Pablo Iglesias llegó al poder, prometiendo lo que decía en España, el oro y el moro, es decir, prometiendo todo, regalos prácticamente a los ciudadanos. Pero lo que los ciudadanos no vieron es que esos regalos los tenía que pagar alguien. Entonces, los liberales en España, pues evidentemente, vemos con mucha tristeza lo que ocurre en muchos países americanos, pero también es cierto que, en mi opinión, lo que debe calar en estos países, en Perú, donde tú te encuentras, Yohei, lo que debe calar son las ideas de la libertad, son las ideas que han progresado en el mundo libre, son las ideas de la cultura occidental que nos han llevado a tener los mayores índices de la mejor tasa de mortalidad de la historia, que disfrutamos de ella en este momento, la menor tasa de analfabetismo del mundo, la historia también, que también disfrutamos de ella en este momento, la mejor calidad de vida, con o sin servicios públicos. No hablo de servicios públicos ni de estado del bienestar, sino de la propia calidad de vida, que al final es la que el individuo tiene para sí mismo y apuesta por ella a través de su dinero. Estas ideas de la libertad son las que deberían de calar, no solo en Latinoamérica, aunque es donde más se necesita, sino en todo el mundo. Porque al final tú no eres libre para decidir por tu futuro, y alguien te dice que tu libertad está en echar una papeleta y votar a un socialista que después bueno, pues va a entrar en tu casa a quitarte la propiedad privada, va a limitar tu capacidad de poder leer la prensa, de poder abrir el móvil y poder quitar una página web de fuera de tu país, o va a limitar los contenidos que tú quieres leer libremente, al final vas a dejar de ser libre. Por lo tanto, todos los ciudadanos
de Latinoamérica, yo les invito a ellos a que miren un poquito más allá, a que miren cómo viven otros países, no solo en Europa, sino en el resto del mundo, donde los ciudadanos son mucho más libres, donde los ciudadanos pueden abrir una página web y pueden leer lo que quieran y pueden opinar prácticamente lo que quieran sin que nadie venga a la puerta de su casa a llamarle para pues ponerle una sanción o incluso apresarle, como en países como Cuba o en Venezuela ocurre si vas contra el gobierno. Entonces, bueno, ese es el mensaje que yo particularmente como liberal le mandaría a todo el pueblo latinoamericano y creo que los liberales y libertarios opinan en este sentido igual que yo. Pero quiero hacer un apunte, si me permites, Yohei, en este caso. El liberalismo es una filosofía, un modo de vida, una filosofía política que defiende la tolerancia, el respeto, la libre interactuación de las personas, de bienes y servicios también en el comercio. Pero, por desgracia, en mi opinión, los estamos más preocupados entre nosotros de defender quién es más liberal uno que otro. Yo soy más libertario, yo soy anarcocapitalista, yo soy minarquista, yo soy... No, mire usted. Usted es minarquista, usted es clásico, usted es anarcocapitalista. ¿Nos une algo? Sí. ¿Qué es lo que nos une? La libertad. Defendámosla juntos. Defendámosla juntos. Y a lo mejor, si queremos libertad, conseguiremos llegar a la libertad si la defendemos juntos, si nos unimos para defenderla. Ahora bien, si cada uno nos ocupamos exclusivamente de utilizar nuestras redes sociales para decir yo soy más liberal que tú, pues al final el liberalismo no llega, no cala. Y por desgracia, en buena parte del mundo, como es Latinoamérica, pues no ha calado el liberalismo, salvo por bueno, pues personas como Andrea Martín, mi buena amiga, o Javier Milei, que por suerte, pues bueno, pues ellos sí que están haciendo calar en las distintas sociedades, pues para que realmente este pueblo conozca lo que es la libertad, porque en muchos países de Latinoamérica no saben lo que es la libertad. Muchos ciudadanos, si no han leído de fuera, si no han leído cómo se vive en otros países, no saben cómo es la libertad, han sido sometidos desde su nacimiento prácticamente. Entonces, por suerte, esto empieza a calar y gracias a este tipo de personas como Antonella o como Gloria o como el propio Javier Milei, pues al final estas ideas van llegando. Por desgracia, mucho más despacio de lo que a mí me encantaría que llegasen, pero poco a poco se están bueno, pues se están implantando en la sociedad y la sociedad está conociendo el liberalismo. Yo recomiendo a todo el mundo que lean a Ayn Rand, que lean a Milton Friedman, que lean a Friedrich Mises, que estudien las distintas escuelas económicas, la escuela austríaca, la escuela de Chicago, que conozcan verdaderamente lo que es la economía liberal, porque si no hay libertad en economía, no hay libertad en nada. Por lo tanto, el primer principio para conocer el liberalismo. Y invito a todas aquellas personas que nos estén viendo, nos vean en este vídeo, pues que lean a estos autores para conocer realmente estos principios liberales que provienen además de españoles, como fueron los jesuitas y dominicos de la Escuela de Salamanca en el siglo de oro español, y que ellos realmente nos enseñarán a todos, porque a mí me siguen enseñando, creo, a uno de estos autores, lo que son los principios de la libertad. La libertad económica, pero es que sin libertad económica no hay ningún tipo de libertad. Qué importante ese rol que, como usted bien nos mencionó, de tanto Javier Milei como quizás don Alberto Venegas Lynch, padre de Ricardo López Murphy, en este simposio de ideas, porque prácticamente nosotros nos hemos encontrado a la intemperie porque durante años, si no décadas, hemos dejado a la palestra de la opinión pública que estos maoístas, leninistas, marxistas hayan copado con una vorágine tremenda instituciones públicas, sobre todo universidades, y que ese rumor anti-libre mercado, propiedad privada, respeto irrestricto, proyecto de vida de la otra persona haya calado tanto en la sociedad. Por eso, ¿qué rol representan los intelectuales, los ejecutores, aquellos estadistas
tanto en planes de gobierno como ejes transversales en políticas de Estado? Pues creo que cada vez van a formar parte o van a tener un rol más importante en las sociedades que lo necesitan, que son las sociedades latinoamericanas, como ya hemos comentado. Muchos libertarios en las redes sociales escriben que si eres libertario no puedes entrar en política porque no puedes, ¿verdad? Porque están en contra de los políticos. Bueno, todos los políticos son malos per se. El propio Javier Milei lo ha dicho. Y ahora Javier Milei ha tomado la mejor decisión, en mi opinión, que podía tomar una persona de su talla intelectual, y es intentar acceder a la política para poder cambiar las cosas. Nos guste o no, en democracia, en cualquier país demócrata, voy a entrecomillar esto de demócrata, regimos por un régimen que hace que el mayor número de votos es el que gobierna, ¿verdad? Pues si no gobiernas no puedes llevar acción política ni acciones liberales, solo puedes ir a la universidad, dar clase o ir a las tertulias televisivas como el bueno de Milei al momento. Y gracias a eso ha conseguido que buena parte de la Argentina le conozca y pueda confiar en él en las próximas elecciones. Entonces, yo creo que cada vez está calando más su discurso porque los ciudadanos en Latinoamérica están viendo que existe otra forma de vivir, que existe una forma eh, donde en lugar de pagar el 80 o el 70% de mi bajo salario al gobierno, si yo me quedara con buena parte de ese dinero, podría tener una vida más plena, podría ser libre para tomar mis decisiones económicas o irme de vacaciones o comer en un restaurante o comprar una vivienda para vivir. Entonces, ese rol cada vez es un rol que, por desgracia, en las sociedades latinoamericanas no había calado hasta el momento, pero es cierto que gracias a personas como Gloria Álvarez, que no la permitieron las normas legislativas de su país presentarse a las elecciones, pero no me cabe duda que posiblemente lo vuelva a hacer, o el propio Milei, entren en política. Liberales, hay que entrar en política. Si queremos cambiar las cosas, hay que entrar en política. En la universidad está muy bien está muy bien divulgar las ideas de la libertad, y eso Acción Liberal, el think tank al que yo pertenezco, es lo que hacemos prácticamente, pero si no entras en política no vas a poder ejercer una acción liberal de verdad, no vas a poder reducir los impuestos o eliminar toda clase de gasto superfluo, que es lo que enmaraña también estos gobiernos socialistas que históricamente han gobernado en Latinoamérica. Entonces, yo creo que los liberales debemos estar en política, los buenos liberales deben de estar dentro de la política para decirle también a los conservadores, oiga, esto no, porque los conservadores muchas veces tienen las ideas liberales para la economía, pero el resto de las ideas no son tan liberales. Y entonces creo que en todos los partidos políticos debe de haber liberales. No quiere decir que haya partidos liberales. Con representación, desde luego, no los hay, al menos en España. El Partido Popular, Ciudadanos o Vox son partidos que defienden la libertad, son partidos que en sus propios estatutos se autodenominan en cierto modo liberales, pero no son partidos liberales, son partidos, bueno, conservadores o socialdemócratas, donde hay liberales dentro, que eso es lo importante. Habiendo liberales como Isabel Díaz Ayuso, en este caso en la Comunidad de Madrid, pues al final el discurso y la idea de la libertad es cuando va a calar. Si no hay liberales, pues al final pues nos quedaremos con el discurso histórico del conservadurismo o del socialismo, que no han traído nada bueno en las sociedades donde se han implantado. Me alegra mucho que cada vez tengan un rol más importante en Latinoamérica, y les animo a todos los latinoamericanos de cualquier país que estén sufriendo o padeciendo las consecuencias de las acciones políticas socialistas, a que voten a candidatos liberales. Javier Milei en Argentina. Eh, Todos nosotros en nuestra región conocemos que usted ha tenido una labor prolongada, loable y sobre todo a base de una garra constante. ¿Nos puede, si es que le es posible, desarrollar
su pertinencia, tanto en las instituciones como en todos aquellos lugares en los cuales usted ha ejercido su preponderancia? Bueno, bueno, le agradezco este comentario que usted... Pues mire, yo le voy a comentar un poco. eh, yo me presenté en las elecciones de 2011 en mi pueblo por el Partido Popular. Como le he dicho, es un partido conservador donde hay liberales. Pues yo soy uno de esos liberales del Partido Popular. Ahora simplemente milito como cualquier militante de base. Y bueno, pues no conseguí llegar al gobierno de la ciudad y estuve en oposición. Y a través de la oposición, pues como pude, y cuando digo como pude, digo pues que al final en la oposición de un pueblo como el mío, bueno, un pueblo, es una ciudad de 200.000 habitantes que es Fuenlabrada, pues es muy complicado implantar cualquier tipo de medida si el gobierno con mayoría absoluta es un gobierno socialista como era en ese momento. Entonces, bueno, pues yo en 2018 decidí dejar la política. Yo paralelamente tenía un negocio desde antes, desde 2008, tenía un negocio familiar, que es el despacho de abogados con mi mujer, y bueno, pues desde 2016, antes de dejar la política incluso, pues entré en varias organizaciones de divulgación de ideas de la libertad, como el Club de los Viernes, donde bueno, pues, llegué a ser vicepresidente pues, por una cuestión de, bueno, pues, me pidieron que formara parte de un proyecto, estuve con ellos y bueno, sabéis que el Club de los Viernes es una de las entidades que al menos en las redes sociales más divulga esas ideas de la libertad, ¿verdad? Y posteriormente, pues fui uno de los fundadores del think tank Acción Liberal, que lleva 1 año y medio en Liza, y bueno, pues hemos podido ya presentar varios libros de autores importantes aquí en España. El último ha sido el libro de Daniel Lacalle, y también hemos presentado el libro Libertad, Igualdad o Libertad, y también el libro de Carlos Rodríguez Brown y María Blanco, Hacienda somos todos, cariño. Además de eso, hemos hecho varios estudios a través de, bueno, de varios investigadores de la organización al respecto de la tasa Tobin y de la tasa Google de su implantación en España, que ya estamos sufriéndola. Y uno de ellos particularmente, en el que yo también pude colaborar, fue un informe de cerca de 40 páginas con mucha información y muchas medidas liberales, por supuesto, que podrán encontrar en nuestra página web de Acción Liberal, al respecto de un plan de minoración del impacto del coronavirus en la economía española. Esto fue presentado en los 3 partidos del centro derecha, digamos, del espectro centro y conservador en este país, que fue Ciudadanos, Vox y Partido Popular, en el Congreso de los Diputados. Nos atendieron los 3 partidos, lo presentamos con el fin de que esas ideas, bueno, pues esas fórmulas que nosotros les dábamos, ellos pudieran intentar llevarlas a cabo en el gobierno de este país. Evidentemente, todavía no han podido llevarlas a cabo porque no han gobernado, pero me consta que algunas de esas ideas que nosotros les dimos ya han sido debatidas en el Congreso, y al final nos congratula porque, bueno, pues desde la sociedad civil es otra manera de influir en la política. Evidentemente, quien deciden son los políticos, quien votan y legislan son los que levantan el dedo en el Congreso de los Diputados, pero desde la sociedad civil de esa manera puedes influir, aunque sea un poquito, con ideas liberales para que se puedan llevar a cabo, y de esta manera pues el impacto económico en la economía de España del coronavirus pues no sea tan feroz, no sea tan mortífero como está siendo en este momento. Nos ha llegado una pregunta, si es que usted nos lo permite, Sí, de por supuesto. don Joaquín Loret de Mola. Si es que usted, don Alberto, nos pudiera comentar el impacto tan nefasto para la moral de lo que significó el franquismo. Bueno, el franquismo fue un régimen de 40 años que, que generó mucha falta de libertad en este país. Fue un régimen un régimen posterior a una guerra, que fue la Guerra Civil Española, y que dejó parte de nuestra sociedad
muy mermada. Y cuando digo parte, digo a lo mejor un 70 o un 80% que necesitaba pan para comer, como en cualquier país comunista. Franco no hizo otra cosa hasta 1959 que políticas socialistas. Franco creó parte del estado del bienestar del que hoy disfrutan los españoles, y digo disfrutan porque yo no disfruto de todo el estado del bienestar, solo de parte y porque me obligan a disfrutarlo. Digo entre comillas, me obligan a disfrutarlo porque no tengo la opción de disfrutar de otro tipo de servicios, ¿no? Luego Franco es cierto que en 1959, a través del Plan de Estabilización Nacional, se abrió a la globalización, se abrió al comercio, se abrió a las exportaciones y a las importaciones, y el país progresó muchísimo. De hecho, fue una de las 8 primeras potencias económicas del mundo, y fue gracias a una política que llevó a cabo Franco en 1959, que fue el Plan de Estabilización Nacional. Anteriormente, como te comentaba, lo que él hizo fue pues lo que hace Maduro, lo que han hecho los Castro en Cuba, que era cartillas de racionamiento y dar pan a los españoles. Respecto a la moral que me preguntaba Joaquín, bueno, pues la moral, no sabría decirle exactamente, porque al final, en la época de Franco, que es una época que yo no he vivido, tan solo la he estudiado, yo soy joven para haber vivido esa época porque tengo 40 años, la he estudiado y he escuchado a mis mayores. En la época de Franco, pues era una época donde donde la sociedad española había más seguridad, por norma general. Bueno, quizá sería por el miedo que había implantado en la sociedad, porque si cometías algún delito, quizá la pena sería más dura de la que puede ser ahora con el Estado de Derecho del que disfrutamos los españoles desde hace 42 años. Entonces, Franco, en mi opinión, no fue bueno para España. Cualquier persona que limite las libertades de los ciudadanos no es bueno para una sociedad, no es bueno para un país, pero he de reconocer que a partir de 1959, y además todos los índices económicos así lo dicen, la política que llevó a cabo Franco en España fue una buena política, y eso hizo que España pues, despegara económicamente, para que después llegaran los socialistas y volvieran a estropearlo. Pero bueno, independientemente de esto, Franco, el régimen franquista, como cualquier régimen dictatorial, en mi opinión, no es bueno para la sociedad, aunque haya llevado a cabo buenas políticas como Pinochet también las llevó en Chile. Se comenta mucho de una verdad histórica que, por ejemplo, estos progresistas intentan coludir y manchar la imagen de Pinochet, de Franco, que a su vez, como usted bien comenta, pueden tener aspectos o aristas varias, complicadas, pero que a la larga no solamente ha facultado, sino que ha servido para cimentar las herramientas de la democracia actual en los países. ¿Por qué de manera concisa y plena estos progresistas, estos globalistas intentan no solamente mermar, sino tener esa hegemonía cultural y ese monopolio de ideas que ellos tanto les favorecen? Mira, izquierda, el progresismo en general, como ha perdido la batalla ideológica con la acción política, es decir, ellos no pueden vender un gobierno o una acción política socialista exitosa, no la pueden vender porque no existe a lo largo de la historia, no ha existido porque no pueden vender. Ellos se han inventado determinadas denominaciones en ismo, no son feminismo, y este tipo de denominaciones que ellos utilizan para intentar abarcar con esa idea el mayor número de ciudadanos. Pero esto es una manera de llegar al socialismo, que es el peor de los ismos. La bandera del LGTBI, la bandera del feminismo, la bandera del medioambientalismo. Ellos cogen estas banderas y entonces dicen, bueno, pues yo estoy de acuerdo con que
luchemos para terminar con los problemas del medio ambiente. Venga, pues tú conmigo. Y al final acabas abrazando el socialismo. Pues eso es lo que han ocurrido con este tipo de personas, con los progresistas o con la izquierda en general, demonizando los regímenes dictatoriales que en muchos casos hacen políticas socialistas, las mismas que ellos defienden. En España, buena parte de las normas o de las leyes de las que disfrutan los trabajadores las creó Franco y ahora se los quieren arengar los propios sindicatos. No, señor. Esto viene de otra situación, esto viene del régimen franquista y al final unos tenían unas ideas parecidas a otras. Es cierto que, como hemos comentado, a partir de 1959, al menos en España, pues el panorama cambió. Alguien le debió decir al general Franco que de esa manera su pueblo se iba a sublevar contra él y entonces él se habló al capitalismo, él se abrió al capitalismo. Franco lo que hizo fue abrirse a la globalización y gracias a eso España fue una de las potencias mundiales. Pero al final, estos señores que quieren arengarse la moralidad de todos los ciudadanos, lo único que hay detrás de todo esto es el mayor de los ismos, que es el socialismo. Y dentro de este socialismo meto el feminismo, meto el medioambientalismo, meto los colectivos LGTBI y meto el propio comunismo, que no es otro que socialismo, lo que pasa que se utiliza de distinta manera para llegar al poder. Sabemos que en lugar con el voto se utiliza la violencia. Nos ha llegado un mensaje de don Sebastián Torreblanca que nos dice para el Foro Libertad de Arequipa, ¿qué mensaje su persona, don Alberto, nos puede dar a los peruanos, puesto que nos encontramos en un ambiente de inminente polarización con un candidato abiertamente leninista, con parte de su equipo de gobierno que se declara maoísta y marxista? Gracias. Bueno, pues yo a Sebastián le diría, en cierto modo, lo mismo que vengo haciéndole en esta pequeña entrevista que me está haciendo. Abracen la libertad. Fíjense en los países que han progresado económicamente. Fíjense en aquellos países donde ¿qué les ha motivado a los ciudadanos de Reino Unido, de Irlanda, de Nueva Zelanda, de Australia, de Suiza, de Estados Unidos o de Canadá, por poner ejemplos de países liberales, ¿qué les ha motivado a tener la capacidad de votar a candidatos que hayan ayudado a sus países a ser más libres, comercialmente hablando o económicamente hablando, para que la libertad les llegue a los ciudadanos al final? Los ciudadanos de Perú, los peruanos, no quieren que el dinero esté fuera de sus bolsillos, estoy seguro. Lo que pasa que, por desgracia, se creen el mantra de que si le dan el dinero al Estado, al gobierno, en este caso a estos maoístas de los que me estás hablando, ellos van a gestionar a través de servicios públicos mejor su dinero que el propio individuo. No, señor, nadie sabe mejor gestionar el propio dinero que el propietario de ese dinero, ¿verdad? Entonces yo les diría a Sebastián y a todas las personas que puedan estar viéndonos que lean a Mises, que lean a Hayek y que verdaderamente conozcan las ideas de la libertad para alejarse cuanto más de las ideas leninistas, marxistas o maoístas que, por desgracia, estos candidatos que tenéis en Perú, quieren seguir implantando la sociedad, que llevan muchos años también implantadas, porque en Perú esto no es nuevo, por desgracia, igual que en el resto de Latinoamérica. Entonces, lean a Mises y lean a Hayek, que al final estas lecturas son las que a personas como yo, que soy un pequeño liberal, nos abrieron la mente y pudimos empezar a divulgar en medios de comunicación, en entrevistas, en artículos o de cualquier manera estas ideas para que realmente calen en la sociedad. Es la única forma de que las ideas de la libertad lleguen a gobernar un país para que los ciudadanos puedan ser libres de verdad.
No te oigo, no te oigo. Disculpe, le comentaba, para su persona, ¿cuáles son esos libros claves para entender el liberalismo? Por ejemplo, nosotros encontramos Camino de la Servidumbre, donde prácticamente Hayek nos propone o, o le dedica a estos socialistas de todos los partidos eh, un, o sea, un matiz de tanto que esas ideas antiliberales, esas ideas fascistas, esas ideas de izquierda son totalmente nefastas, o como también nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la economía en una lección, o sea, donde ahí encontramos esa forma tan asequible de encontrar la economía, que es muy fácil, muy ameno de leer y que explica desde un sentido común cosas que a veces no lo comprendemos por diversos aspectos. Por ejemplo, trata de salario mínimo, la fijación de precios. Nosotros ahí, por ejemplo, podemos encontrar algo que a nosotros nos fascina, que es la fatal arrogancia, por ejemplo, donde Hayek escribe este último libro antes de morir y que es una crítica absoluta y concisa al socialismo y que es otro libro a nuestro criterio que se debe leer, porque Hayek no solamente fundamenta la economía en lo que él mismo empieza a llamar ese orden espontáneo, sino que aquellos que son partícipes de algo que se puede realizar quizá de forma voluntaria, es necesariamente plausible de una mejora de condición. Y, por ejemplo, podemos mencionar la sociedad abierta y sus enemigos de Popper, quizás también del doctor Jesús Huerta de Soto, que me parece que es dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Sí, bueno, yo, si me permite, voy a recomendaciones que a mí me ayudaron a conocer el liberalismo. La primera, pues lo ha mencionado usted, Camino de Servidumbre de Hayek, 1944, que es una obra maravillosa y muy pequeña. Quiero decir que es una obra que se lee muy rápido, que cualquiera puede leerla y puede entenderla. La acción humana de Mises, una obra que me impactó también mucho. Algo novedoso, algo más moderno, Una revolución liberal para España, que es un libro del profesor Rayo, eh, que detalla perfectamente qué es lo que hay que hacer para que España se convierta en un país liberal de verdad. Y no hablo de España, él habla de España, evidentemente, pero es una obra que vale para cualquier país. Son unas propuestas que valen para cualquier país. Me impactó mucho leer a Rand, a Ayn Rand, sus novelas El manantial o La rebelión de Atlas. Me llevó, bueno, me llegó al corazón en cuanto a su perspectiva nobiliaria como a la defensa del individualismo que ella hace y, bueno, pues particularmente en la rebelión de Atlas, bueno, pues cómo los grandes poderosos, empresarios poderosos de un país son capaces de acabar con la producción de ese país para que el gobierno esté atado de pies y manos. Eso realmente es la mayor demostración, si eso se llevara a cabo en cualquier sociedad, de que el gobierno no puede paralizar una sociedad, si no es la sociedad quien puede paralizar al gobierno. La ley de Frédéric Bastiat es una gran obra también que creo que cualquier liberal que quiera aprender liberalismo debe de leer. La riqueza de las naciones, incluso con sus errores, de Adam Smith, también es una obra que en cualquier librería, por aquí detrás, la pueden ver cualquiera de las obras que les estoy comentando. Y luego ya, pues me encanta leer a Daniel Lacalle porque es una persona que escribe en un idioma que todos entendemos, en un idioma no económico, aunque él es un grandísimo economista, uno de los más influyentes del mundo, habla en un idioma no económico para que cualquier persona, independientemente de la formación académica o profesional que pueda tener, pueda entenderlo. Creo que quien lea a Daniel Lacalle va a entender el liberalismo. Y hay un libro que leí hace 2 años de Diego Sánchez de la Cruz, un buen amigo también español, que es analista económico, que se llama ¿Por qué soy liberal?
Es un libro que habla desde una perspectiva económica, pero a todas las personas que les pudiera interesar adentrarse en el liberalismo, él pone muchos ejemplos, muchísimos ejemplos en la economía española principalmente, de qué rangos negativos nos ha dado el socialismo o las políticas socialistas en la transición, desde la transición democrática hasta el día de hoy, y qué rangos positivos nos han dado las políticas de José María Aznar, por ejemplo, que fueron políticas, en su mayoría políticas liberales, hizo crecer la economía a unos índices que pocas veces se han visto en este país, reduciendo el gasto público y no gastando en estupideces, como quien dice, ¿verdad? Y gastando realmente en lo único que se pueda necesitar para aquellas personas que lo requieren. Bueno, yo me quedaría con esa pequeña... Yo creo que he dado unas cuantas obras para que todas las personas que nos vean o nos estén escuchando pues puedan adentrarse en el mundo del liberalismo. Hay muchísimos más, hay autores liberales que son maravillosos, Hobbes, Popper, bueno, Menger, que es el precursor de la Escuela Austriaca de Economía, el propio Huerta de Soto, el profesor Huerta de Soto, que usted también ha mencionado, cualquiera de ellos. Yo me quedaría con estas obras que he comentado porque creo, en mi opinión, son las obras más fáciles o más sencillas para que cualquier ciudadano, independientemente de su formación o de su profesión, pueda entender y pueda adentrarse en el mundo del liberalismo. Evidentemente hay otras obras más complicadas de entender, pero estas que acabo de mencionar, en mi opinión, son fantásticas para que cualquier ciudadano del mundo, independientemente de sus ideas, pueda llegar a encontrar y a abrazar las ideas de la libertad. Mire, conozco muchas personas y en la sociedad española, en el mundo del artisteo, de la cultura, hay muchos de ellos, o hay varios de ellos, que abrazaron las ideas de la libertad después de abrazar las ideas comunistas. Pero no conozco ningún comunista o ningún socialista que haya abrazado las ideas de la libertad y posteriormente se haya ido a las ideas del totalitarismo, del estatismo, del socialismo. Por lo tanto, malas no deben de ser. Malas no deben de ser. Maestro, ¿en qué medio se le puede encontrar a su persona? ¿Qué publicaciones próximas se nos viene? ¿En qué forma y de qué manera se puede contactar con su estudio? Bueno, pues la mejor manera que pueden contactar con nosotros es a través de Acción Liberal, el think tank del que formo parte de su junta de gobierno, digamos, como vicepresidente, en la página web www.accionliberal.es o .com, y a través de esta página pues pueden encontrar las publicaciones de todos nuestros socios, no solo las mías. En nuestro think tank tenemos personas muy relevantes en el mundo del liberalismo, como es Álvaro Martín, un joven, lo conocen, es un joven de 19 años que tiene dos publicaciones, dos libros publicados, un sinfín de artículos, intervenciones en televisión, un gran defensor de las ideas de la libertad, está estudiando en este momento en Cambridge. Daniel Rodríguez Asensio, que es nuestro presidente, que es un grandísimo economista, un economista de cabecera, de esos que cada uno tiene que tener cerca cuando quiere tener bien las finanzas propias, o grande, bueno, la propia Noelia Núñez, que ha sido elegida diputada también en las elecciones hace 2 días, también forman parte de este equipo, y bueno, pues un sinfín de personalidades que semanalmente escribimos artículos o tenemos intervenciones en televisión y que todas son publicadas en nuestro Twitter, @acliberal, o en la página web que acabo de mencionar, www.accionliberal.es. Todas las publicaciones mensualmente se van subiendo a nuestra web y todas, no solo las mías, sino las de mis compañeros, los socios de Acción Liberal, pues estarán allí publicadas. Realmente en televisión las intervenciones, particularmente donde yo puedo aparecer, es en el Toro Televisión, la antigua Intereconomía, pero de igual manera siguen colgadas también en la página web que les comentaba. Y poco más por mi parte, Yohei, poquito más. Te agradezco muchísimo
que hayas pensado en mí para hablar de liberalismo. Me honra a mí que alguien de Latinoamérica me contacte para entrevistarme y he estado muy cómodo y muy a gusto. Muchísimas gracias. Del equipo de trabajo de la Soga de la Horta, de todo el comité consultivo, le agradecemos a la persona de don Alberto Pérez Boy. Agradecido, doctor, con usted y con su permiso. Gracias.